Bien, ¿cómo están, muchachos? Vamos a hacer una revisión ahora de la membrana celular. La membrana celular es una estructura laminar que cubre toda la célula y permite aislar, separar el interior de su exterior. No hay célula que carezca de membrana celular porque la célula se vaciaría y automáticamente moriría. Vamos a ver entonces, jóvenes, los modelos, la estructura de la membrana celular, las características de una membrana y las funciones. Bueno, acompáñenme entonces para hacer una revisión de este capítulo interesante. Nos centramos entonces en esta parte. Sinónimo de membrana celular. Sinónimo. También recibe el nombre, jóvenes, de plasma-lema. Lema significa envoltura. Envoltura del plasma, porque lo que está dentro es el plasma, citoplasma. Su envoltura se denomina plasma-lema, membrana celular. Vamos a revisar primero algunos modelos que fueron propuestos por investigadores, ya que hace 150, 200 años, muchachos, no se conocía la estructura, la naturaleza intrínseca de la membrana celular. El primero que planteó una teoría más o menos formal, creíble, científica, acerca de la membrana celular fue el modelo de Overton, 1895. Overton, de una forma indirecta, se concluye algo a partir de esta observación. Miren, había moléculas apolares que atravesaban directamente a la membrana celular y moléculas polares no lo atravesaban, ¿ya? No podían pasar las moléculas polares. Ahora, debes saber lo siguiente por norma, muchachos. Lo polar se disuelve en lo polar y lo apolar se disuelve en lo apolar. Son amigos entre apolares y son amigos entre polares. Entonces Overton se dio cuenta, o sea que la membrana celular, la membrana celular, esta es membrana celular, deja pasar a lo apolar y no a lo polar. Bueno, su modelo en laboratorio, ¿no? Entonces concluyó que la membrana celular sería apolar o insoluble en agua, sinónimo hidrofóbica. Y nos preguntamos entonces, ¿qué molécula o qué moléculas apolares son las más abundantes en los seres vivos? La respuesta, los lípidos. Entonces, la primera conclusión acerca de la estructura de la membrana celular lo dio Overton. Conclusión, dijo él, la membrana debería ser de naturaleza lipídica, ya que el lípido es apolar y deja pasar lo apolar. Por lo menos inició la saga de experimentos para descubrir cómo era nuestra membrana celular. Años después, Gorter y Grendel, ya de forma más específica, ellos proponen el modelo de la bicapa. Ellos dicen, la membrana celular no es una sola capa, sino son dos capas de fosfolípidos, bicapa lipídica. El primer modelo de la bicapa lipídica, no se olviden, muchachos, miren, Gorter y Grendel, 1925, y esa sería entonces la bicapa lipídica. Años más adelante, miren, 1935, uno de los modelos más conocidos para explicar la membrana celular, Dobson y Danieli. ¿Qué proponen ellos, muchachos? Ellos fueron los primeros que descubren como componente de la membrana celular a las proteínas. Dobson y Danieli proponen lo siguiente, dicen así, la membrana celular está constituida por una bicapa, miren, bicapa de fosfolípidos. ¿Ves acá o no? Bicapa de fosfolípidos. Y proteínas que lo cubren por fuera y por dentro. ¿Ves o no? Por fuera y por dentro. Pero decía Dobson y Danieli que las proteínas se ubican como una tapa, miren así, cubren totalmente por fuera y por dentro.
De tal forma que la membrana celular para ellos sería como una especie de sándwich o emparedado. Por eso se le llamó así, el modelo de sándwich, donde las dos tapas, una vez así comer una hamburguesa, ¿no? Las dos tapas serían, la tapa de los panes del sándwich, serían, muchachos, las dos capas de proteínas. Y el interior del sándwich, el interior, donde tú encuentras la carne, el tomate, la lechuga, las cremas, ese interior sería la bicapa de fosfolípidos. ¿En qué acertaron Dobson y Danieli? En la presencia de proteínas. ¿Y en qué no acertaron? En la ubicación de las proteínas. Porque así, como dicen ellos, sería una membrana muy rígida que no explicaría totalmente el movimiento de partículas de un lado a otro. Hasta que en 1972 surge un modelo relativamente actual llamado el mosaico fluido, propuesta por Singer y Nicholson. Singer y Nicholson dicen lo siguiente: está bien, Dobson y Danieli, coincidimos que la membrana tiene lípidos y proteínas, y los lípidos forman una bicapa, está bien. Sin embargo, dicen Singer y Nicholson, sin embargo, las proteínas no se encuentran afuera y adentro, como un sándwich, ¿ya? Y en el interior están los lípidos. No es así. Las proteínas se encuentran algunitas afuera, no todas con una capa, algunitas adentro y otras atravesando, ¿ves o no? Atravesando completamente la membrana. O sea, son proteínas que no se disponen de forma continua, sino algunas por fuera, unas por dentro y otras atravesando. De tal manera, dicen Singer y Nicholson, que la membrana se ve como un mosaico. Pero ¿cómo es un mosaico? Un parchado. Se ve como zonas variadas. O sea, si tú observas la membrana desde arriba, se ve como un tablero de ajedrez. Oscuro, claro, oscuro, como cuadritos. Pero en este caso, no tanto cuadritos. Miren acá, por ejemplo, nuestra membrana, ¿no? Si no, se va a ver proteína, lípido, y se ve como un mosaico, efectivamente. Es un mosaico de la membrana celular. Este no es un mosaico, está todo cubierto por proteínas, ¿no? Y como la membrana es muy fluida, los fosfolípidos se mueven, se desplazan, se le puso el nombre de mosaico fluido, ¿ya? El famosísimo modelo de mosaico fluido, que acá lo tenemos ampliado, que es el más acertado en la actualidad. Sin embargo, miren, ya han pasado, muchachos, 50 años de este modelo. Hoy sabemos que la membrana tiene otras estructuras, no solamente lo que hablaba el modelo mosaico fluido. Sin embargo, ese modelo se sigue difundiendo y estudiando hasta la actualidad. Bien, les presento entonces, muchachos, a la famosísima membrana celular. Bien, acá entonces hemos extraído un pedacito, ¿ya?, de la membrana para analizarla. Profesor, a ver, hágame un recuento, lo encontramos acá, parece bonito, parece un pastelito. Muchachos, miren. La membrana celular está formada por dos capas de estas pelotitas con colitas que les debe sonar familiar. Se llaman los fosfolípidos, ¿ya? Fosfolípidos. ¿Ves o no? Unos se ponen con sus cabecitas hacia afuera y los otros están cabeza abajo, miren, hacia adentro. Es una bicapa de fosfolípidos, full fosfolípidos. Y entre esa bicapa encontramos sumergidas algunas proteínas, algunas mirando hacia afuera y otras mirando hacia adentro. Y como tú observas acá, miren, en esta composición, los integrantes principales son los lípidos y las proteínas. Lípidos y proteínas. Es por ello, muchachos, que cuando nos hablan sobre la naturaleza, la estructura intrínseca de la membrana celular, decimos que la membrana celular es de naturaleza lipoproteica. Lipoproteica. ¿Qué significa, profesor, eso? Que los lípidos y las proteínas son los principales componentes. Bien, sin embargo,
deben saber ustedes que la cantidad de esos componentes es variable. Depende de cada célula, depende de la función. Vamos a encontrar algunas variantes. Pero podemos hablar del promedio de porcentaje que contribuyen a esta membrana. Vamos a ver entonces acá, muchachos, nos entramos en este cuadrito donde vamos a revisar, vamos a hacer un versus, ¿ya?, entre proteínas y lípidos, que son los principales componentes de las membranas biológicas. Bien, a ver, empecemos. Proteínas versus lípidos, componentes claves centrales. Primera pregunta. ¿Qué vemos ahí? ¿Cuál de los dos es el componente más abundante, muchachos, en una membrana? ¿Cuál de los dos? ¿Será la proteína o será el lípido? Si tú observas a simple vista, miren, lo que más veo yo, profesor, que abunda son los lípidos. Es cierto, los lípidos son más abundantes. Mira, una proteína, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de lípidos. Entonces, si nos preguntan acerca del componente o los componentes más abundantes, hay que tomar en cuenta, muchachos, dos criterios. Primero, la proporción en número. ¿Quién gana en número? Y en número, muchachos, ganan los lípidos versus las proteínas. Se calcula que la cantidad de lípidos en proporción a la proteína se encuentran de 50, muchachos, de 50 a 1. De 50 a 1. Hay más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 50 lípidos por cada proteína. 50 lípidos por cada proteína. 50 a 1. Se te pregunta entonces, ¿cuál es el componente más abundante de la membrana celular? En número, no hay duda que gana el lípido, en número. Pero si te preguntaran, ¿y cuál es el componente más abundante de la membrana en porcentaje de peso? Ahí sí, las proteínas le ganan ligeramente los lípidos, las proteínas. ¿Por qué, profesor? Porque, muchachos, las proteínas son más pesadas, son biomoléculas pesadas. Los lípidos son más livianos porque tienen más hidrógeno. Si bien es cierto, hay pocas proteínas, pero por su peso, si nosotros centrifugamos y lo pesamos, le va a ganar a los lípidos. Y entonces, en porcentaje de peso, miren, las proteínas representan más de la mitad, el 60% del peso de una membrana. Y los lípidos, menos de la mitad. En promedio, el 40% del peso seco en la membrana. Sin embargo, hay autores que dicen que en realidad hay un empate, mitad-mitad. 50% de proteínas y 50% de lípidos. Bueno, esto es relativo. La verdad, depende de la membrana. Decía. Por ejemplo, hay membranas que tienen más proteínas, 80% y 20%, como por ejemplo las membranas mitocondriales internas. A nivel de sus crestas, tienen un montón de proteínas para el transporte de electrones y pocos lípidos. Y hay también al revés, membranas donde los lípidos suben al 70 y 80, o sea, hay más lípidos y poquísimas proteínas. Por ejemplo, la membrana de la célula de Schwann, que va a formar la vaina de mielina en las neuronas, y ahí se requiere función, sobre todo electroaislante, más que función de transporte. Y ahí hay más lípidos que proteínas. Entonces no se olviden, esta comparación, muchachos, es clave, fundamental. Vamos a ver ahora los tipos, ¿ya? Los tipos de lípidos y además los tipos de proteínas. Profesor, ¿cuáles son los tipos de lípidos que encontramos nosotros en la membrana biológica? Muchachos, encontramos 3 tipos de lípidos. Miren acá. Los fosfolípidos, que son, miren, ven o no, estas cabecitas que veo acá con sus 2 colas. Estas cabecitas con sus 2 colas son los fosfolípidos. Bien. Los glucolípidos que en lugar de fosfato tienen un glúcido. ¿Ves acá o no? Un glúcido. Este es un glucolípido. Vamos a colocarle acá. Ya, este muchacho es un glucolípido. Vamos un ratito. Ya. Ahí. Este señor es un glucolípido. Profesor, hágame recordar ejemplos de glucolípidos. Ejemplos, hay varios. ¿Quién no recuerda, por ejemplo,
los gangliósidos, los cerebrósidos. ¿Qué son esos, profesor? Son glucolípidos, los gangliósidos, los cerebrósidos. Y acá, por ejemplo, vamos sacando por este ladito casi. Miren, y este señor es un fosfolípido. Profesor, a recordar ejemplos de fosfolípidos. Hay un montón. La fosfatidilcolina, ¿quién no recuerda? La fosfatidilserina y otros más. Ahí está. ¿Ven o no? Son los componentes más abundantes. Bueno, fosfolípidos son los que más abundan, con cabecita redondita. Los glucolípidos también son componentes clave en la membrana celular. Y muchachos, también tenemos a los esteroles. A los esteroles. Y acá tenemos, miren, en esta imagen de membrana celular que ustedes están observando, estos, ven acá dos o no. Esos muchachos son los esteroles. Profesor, ¿qué es un esterol? Muchachos, un esterol es aquel lípido, les hago recordar, a ver, que tiene en su estructura el anillo esterano. Ya, el anillo esterano. Vamos viendo acá abajo, entonces, el anillo esterano. El anillo esterano, llamado también ciclopentano perhidrofenantreno o gonano, miren, tiene A, B, C, 3 bencenos pegados y un anillo de 5 lados al lado del tercer anillo de 6 lados. A, B, C, D. Entonces, los derivados de este núcleo se llaman esteroides. Y dentro de los esteroides están los esteroles que se caracterizan por el grupo OH que está presente en su estructura. ¿Cuáles son, profesor, los esteroles más abundantes en los lípidos? Muchachos, esto va a depender del organismo. Miren acá. En los animales, como tú observas, vamos a encontrar al colesterol. En las plantas, a los fitoesteroles. Dentro de ellos, el estigmasterol, que es el más conocido y abundante. Y en los hongos, muchachos, el ergosterol. No hay colesterol en las plantas. No hay ergosterol, por ejemplo, en los animales. Animales, colesterol, plantas, fitosterol, hongos, ergosterol. Les presento al esterol más importante en animales, obviamente, el colesterol, al lado. Tiene el anillo esterano, pero son dos de sus carbonos, miren, los más abundantes, los más importantes. El carbono 3 en esta esquina y el carbono 17. Muchachos, en el carbono 3 hay un OH y el OH es polar, soluble en agua. En el carbono 17 hay una cadena alifática, CH2, CH, CH, CH3. Las cadenas alifáticas, jóvenes, son insolubles en agua. ¿Ya? Entonces, miren, la mayor parte, el 95% del colesterol es apolar, insoluble en agua. Y solo esta naricita, esta partecita de acá nada más, es polar, es soluble en agua. Entonces, no se olviden, jóvenes, el colesterol no es totalmente insoluble. Tiene una partecita, ¿ya? Una partecita que es soluble, es el OH, la naricita. Ya. Queremos saber, profesor, cómo se disponen los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol en la membrana celular. Bien, acompáñenme entonces a analizar este esquema un poquito más en detalle. Miren, muchachos, ¿qué vemos ahí nosotros? Vemos la ampliación de una parte de la membrana celular. La famosa, esto se llama bicapa lipídica, ¿ya? Bicapa lipídica. Bueno, por teoría del capítulo de lípidos, que nunca debes olvidar, un fosfolípido, ya este señor se llama fosfolípido, ¿ya? Fosfolípido. Miren, muchachos, un fosfolípido tiene una cabecita donde se encuentra el fosfato y el aminoalcohol, colina, serina, etc. Esa cabecita, muchachos, es polar. Profesor, ¿qué significa polar? Que se disuelve en agua, le gusta el agua. Y las dos colas, donde están los ácidos grasos, son apolares, zona apolar. ¿Qué significa, profesor, que sea apolar? Que no le gusta el agua, huye del agua. ¿Está bien? Entonces,
¿cómo se disponen estos fosfolípidos? Miren, ustedes deben saber que por fuera de la célula hay agua y por dentro también hay agua. Entonces, ¿de qué forma yo dispongo, arreglo a los fosfolípidos de tal manera que pueda tener contacto con el agua hacia el extracelular y contacto con el agua hacia el intracelular? La única forma, muchachos, es que estas cabecitas miren hacia afuera y miren hacia adentro. Entonces, la primera monocapa, que se llama monocapa externa, tiene fosfolípidos con las cabecitas mirando hacia el extracelular. Y la segunda, como tú ves acá, necesariamente debe tener los fosfolípidos con la cabeza abajo, para que tengan estos señores contacto con el agua hacia abajo. Y es así, entonces, donde se forma la bicapa fosfolipídica con las cabezas hacia arriba y hacia abajo. Y, muchachos, las colas de ácidos grasos totalmente insolubles en agua, como tú ves acá, las colas escondidas, ya en un centro apolar, las colas escondidas en un centro apolar. Y entonces, ¿qué observamos acá? Miren, allá, profesor, nosotros observamos entonces, que esta región de la membrana es polar, lo que mira hacia afuera por las cabezas de los fosfolípidos y también de los glucolípidos. Y la cabecita que miran hacia adentro también es polar. Entonces, una membrana, una bicapa fosfolípida tiene los dos extremos polares y en el centro, como te das cuenta, en el centro, como están las colas de los fosfolípidos, encontramos una región netamente apolar, insoluble en agua. O también puedes llamarle centro hidrofóbico, centro hidrofóbico, apolar o hidrofóbico. Entonces, si nos preguntan, ¿qué encontramos en el interior de la membrana que lo hace hidrofóbica? Las colas de los fosfolípidos. No la cabeza, sino las colas formadas por ácidos grasos. Muy bien. Profesor, ¿y el colesterol? ¿Cómo encaja el colesterol ahí? ¿Cómo entra en esta bicapa? Fácil, muchachos. Tú sabes que el colesterol, la mayor parte de su estructura es apolar. ¿Dónde creen ustedes entonces que va a entrar si el 95% de su composición es apolar? ¿Entrará en el centro o entrará para las afueras? En el interior, en el centro. Entonces, si a ti te encargara, por ejemplo, ¿sabes qué, joven? Coloque el colesterol en la bicapa fosfolipídica. Entonces, para empezar, muchachos, tú coges y lo metes en el centro. ¿Ya? Está bien. Pero te faltaría alguito. ¿Qué cosa, profesor? La naricita, SOH. Tú no debes colocar en el centro, ¿ya?, una naricita con OH, porque esta naricita OH es polar. Ya es polar. Y este polar le gusta el agua. ¿Ya? Necesita obligatoriamente estar en contacto con el agua. Por eso que el colesterol se ubica en el centro, es cierto. Pero, muchachos, este OH, al ser polar, tiene que estar con los polares, tiene que estar con sus amigos los polares. ¿Y quiénes son ellos? Las cabezas. Es por ese motivo, muchachos, que este OH, ¿ven acá o no? Este es el OH, miren, se encuentra en contacto con las cabezas. Si ustedes les ponemos acá. Los OH se encuentran en contacto con las cabezas polares de los fosfolípidos. Por acá le vamos a colocar, ahí, este es un OH, bien, del colesterol. Y entonces, como ustedes se dan cuenta, de repente tenemos a veces la idea incorrecta de que el colesterol es malo para la salud. El exceso es dañino de cualquier sustancia, ¿no? El colesterol no solamente se encuentra en la bilis. El colesterol, muchachos, como ustedes ven, se encuentra formando parte de la membrana celular en ambas monocapas. Y vamos a ver en unos momentos cómo participa regulando la fluidez. Bien, entonces, esto es con respecto a los lípidos. ¿Ya?
Vamos a ver ahora por acá las proteínas. ¿Ya vi? Las proteínas. Las proteínas, ya hablamos sobre su porcentaje y número, pueden ser, muchachos, de dos tipos. Hay proteínas, muchachos, intrínsecas y otras que son extrínsecas. Profesor, ¿qué es una proteína intrínseca? Mira acá en este esquema, ¿ya? Esta que vemos acá es una proteína intrínseca. Una proteína, muchachos, intrínseca es aquella que atraviesa a la membrana celular. ¿Ves o no? Lo atraviesa de un lado a otro. Llamadas también integrales. Dentro de las intrínsecas destacan las transmembranas, que son las más conocidas. Y hay otras que son extrínsecas o periféricas. ¿Ves? Esta es la membrana celular, núcleo, citoplasma, membrana celular. Las extrínsecas o periféricas, como tú ves acá, son aquellas que se encuentran por fuera de la membrana celular. ¿Qué significa, profesor, por fuera? Que puede encontrarse mirando hacia afuera, por fuera de la membrana, o bien, muchachos, mirando hacia adentro del citoplasma. La membrana, a ambos lados. Por eso que, jóvenes, hay dos tipos de proteínas periféricas. Miren, cuidado acá, hay dos tipos de periféricas. Periféricas, miren, periféricas internas que miran hacia adentro y periféricas externas que miran hacia afuera. Hay dos tipos, jóvenes. Bien, vamos a ampliar acá en esta parte, vamos a ampliar un poquito y vamos a analizar a la proteína intrínseca, específicamente a la transmembrana. Mira acá, a la transmembrana. ¿Qué observamos? La proteína transmembrana, miren, también tiene una parte que está en contacto con las cabecitas, por lo tanto, en contacto con el agua, hacia afuera, y otra parte similar hacia adentro, en contacto con la cabeza de adentro. Profesor, entonces, ¿esas partes de las proteínas transmembranas son polares? Sí, muchachos, son polares. Y va a tener también una parte central en contacto con las colas, ¿ves o no? Con las colas que son apolares. Profesor, entonces, esa parte central está formada por estructuras apolares. Sí, es apolar, formada por aminoácidos apolares. Fenilalanina, lisina, isoleucina, valina, aminoácidos apolares. Muchachos, ¿qué nombre reciben aquellas moléculas que tienen una región polar y una región apolar? Región polar y región apolar. Jóvenes, esas moléculas reciben el nombre de moléculas anfipáticas o anfifílicas. Entonces, mucho cuidado, entonces, no solamente, mira acá, no solamente los fosfolípidos son anfipáticos. Repito, no solamente, muchachos, los fosfolípidos son anfipáticos. Muchos creen que solamente los fosfolípidos son los ácidos grasos libres. No es así. También existen proteínas anfipáticas y esas son las proteínas transmembrana. No son las periféricas internas y externas, sino son las transmembrana. Entonces, estamos viendo nosotros acá que las proteínas son otro componente clave en la membrana celular, además de los lípidos. Dentro de los lípidos dijimos la bicapa fosfolipídica. Entonces, acá viene la pregunta del millón. Si tuvieras que elegir entre los fosfolípidos y las proteínas para formar una membrana celular, ¿a quién elegirías? Supongamos que te encargan, ¿sabe qué? Misión para usted, joven, construya una membrana celular. Y acá tengo fosfolípidos y acá tengo proteínas. Elija uno de los dos nada más, no los dos. ¿A quién elegirías? Respuesta: a los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos son los más abundantes. Tú puedes formar una membrana con puros fosfolípidos así no tengas proteínas, pero no puedes formar membrana celular con puras proteínas. Por eso, muchachos, recuerden bien, la estructura básica, fundamental
esquelética de toda membrana biológica es la bicapa fosfolipídica. ¿Ya? La bicapa fosfolipídica. Acá dice ya. Esa, muchachos, es la estructura básica de la membrana biológica. La bicapa fosfolipídica, porque es lo que finalmente va a delimitar el contenido celular. Las proteínas son un agregado, un adicional. No son o no constituyen la estructura básica, pero sí las proteínas hacen que las membranas se diferencien entre sí, porque son esas proteínas las que van a decidir si entra un sodio o sale un potasio, si entra una glucosa o sale un aminoácido. Van a decidir con qué hormona van a interactuar. Por eso que, jóvenes, las proteínas son las que brindan selectividad. Los fosfolípidos brindan estructura básica y las proteínas, muchachos, brindan, no se olviden, selectividad. Bien, profesor, hasta el momento usted ha hablado de proteínas y de lípidos, ¿ya? Es cierto. ¿Y los carbohidratos y los glúcidos están presentes o no están presentes en la membrana celular? Claro que sí, muchachos. La membrana celular tiene carbohidratos. Y como tú ves acá, los carbohidratos solamente se encuentran ubicados mirando hacia afuera, en la monocapa externa. ¿Está bien o no? En la monocapa externa. No hay carbohidratos aceitos. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué están en la monocapa externa? Porque acá actúan como receptores de hormonas, de vitaminas, de virus. Son como antenas y las antenas se ubican hacia afuera, no hacia adentro. Entonces no tendría sentido que haya antenas mirando hacia adentro. Están hacia afuera. ¿Ya? Pero hay un detalle acá que no debes olvidar. Los carbohidratos no están solos flotando en el aire. Muchachos, los carbohidratos los vas a encontrar siempre unidos a otra molécula de rango superior. ¿Cómo así, profesor? Miren, tú vas a encontrar, por ejemplo, acá, miren, carbohidratos unidos a proteínas. ¿Ves o no? Formando glucoproteínas. Este de acá. Carbohidrato unido a proteína. Acá también. Acá también. Acá también. Y vas a encontrar, muchachos, carbohidratos, gluco, unido a lípidos. ¿Ves o no? Acá. ¿Ves acá? ¿Ves acá? Cuando un carbohidrato, atención, se une a una proteína, esta unión se llama glucoproteína y es una proteína. Desapareció por nombre el carbohidrato. O sea, un carbohidrato solito es carbohidrato, pero cuando es una proteína, forma una glucoproteína que esa molécula es proteína. Se coloca en el cajón de las proteínas. Cuando un carbohidrato se une a un lípido, se forma un glucolípido. Esa molécula, muchacho, va al cajón de los lípidos, no va al cajón de la división de los carbohidratos. Entonces, el carbohidrato por sí mismo tiene poca jerarquía. Solamente tiene nombre carbohidrato cuando está libre. Cuando se une a un lípido, una proteína, prácticamente, muchachos, pierde ya su autonomía. Entonces, por ese motivo, no se considera parte carbohidratos, porque no hay carbohidrato solo. ¿Ya? Sí hay, claro que hay, pero están en las glucoproteínas y, muchachos, las glucoproteínas, ¿qué son? Son proteínas, están acá. Acá están los carbohidratos bajo la forma de glucoproteínas. ¿Y los glucolípidos qué son? Son lípidos. Acá están los carbohidratos bajo la forma de glucolípidos. Por ese motivo, unos autores no los separan, lo dejan ahí, ya no hacen la separación. Sin embargo, si te preguntaran por casualidad, si yo separo los carbohidratos, los corto, los centrifugo, y yo quiero solamente quedarme con los carbohidratos, ¿qué porcentaje de la membrana son carbohidratos? Respuesta, muchachos, el 5%. ¿Ya? El 5% del peso de la membrana son carbohidratos. Pero obviamente carbohidratos que se ha tenido que sacar de las proteínas y de los lípidos.
Bien, vamos a revisar a continuación las características de la membrana celular. Ya, esa parte también es clave porque complementa lo anterior. La membrana celular, muchachos, tiene características muy peculiares, muy particulares que lo hacen única e interesante. A ver, la primera y principal característica de una membrana biológica, de una membrana celular, muchachos, es la asimetría. Miren acá, la asimetría. La membrana, déjenme decirles, jóvenes, no es simétrica, es asimétrica. Profesor, ¿y cómo determino la simetría para ver si es asimétrica o simétrica? Bueno, a través de un plano, muchachos, así, un plano horizontal que divida a la monocapa externa para un lado y a la monocapa interna para otro lado. Y entonces, a través de este plano de división, yo me doy cuenta que efectivamente la membrana no es simétrica, porque los componentes que se ubican mirando hacia afuera tienen una función y estructuras diferentes a los que se ubican mirando hacia adentro. Sobre todo porque obedecen a una función y adaptación particular. ¿Ya? Entonces, veamos qué componentes de la membrana le brindan esa asimetría. Bien, primero, los fosfolípidos que predominan. Ya, son los principales componentes, muchachos, que le brindan asimetría a las membranas biológicas. Miren acá, tenemos un esquemita. Profesor, ¿qué fosfolípidos son los más abundantes mirando hacia afuera? ¿Y cuáles son los que más abundan mirando hacia adentro? Muchachos, acuérdense bien, los dos fosfolípidos más abundantes en la monocapa externa, ¿ya? O en la cara, si gustas, extracelular, que es lo mismo, son estos señores. La fosfatidilcolina, ¿ves acá o no? Lo hemos esquematizado ahí para que más o menos tengas una idea. Esta es la que mira hacia afuera, esta es la que mira hacia adentro. La fosfatidilcolina, llamada también lecitina, miren acá, y la esfingomielina. Fosfatidilcolina y esfingomielina, ¿ves acá o no? Abundan en la monocapa externa. Profesor, ¿y qué fosfolípidos abundan en la monocapa interna o en la cara citoplasmática o intracelular? La fosfatidil, miren, serina, la fosfatidil etanolamina y uno que es el más escaso de los fosfolípidos, pero está hacia adentro, fosfatidil inositol. ¿Ya? Miren acá, un repasito. Fosfatidil etanolamina, fosfatidil serina y el fosfatidil inositol. Nos llama la atención acá este fosfolípido, acuérdense bien, fosfatidil serina. Es un fosfolípido, como tú observas acá, que tiene carga negativa. O sea, profesor, ¿hay un fosfolípido que le impele carga negativa a esa región de la membrana? Sí, muchachos, es la fosfatidil serina, ¿ves? Una carga negativa. Y está exclusivamente mirando hacia adentro, no hacia afuera. ¿Por qué es importante esta fosfatidil serina? Porque normalmente la célula lo tiene mirando hacia adentro, no lo expone hacia el exterior. Pero muchachos, cuando la célula decide morir, la célula está enferma, infectada por un virus, qué sé yo, prefiere morir, pide morir. Entonces lo que hace la célula es sus fosfatidilserina que están hacia adentro, los trasloca, los mueve hacia la capa de afuera. O sea, miren, esta fosfatidilserina lo mueve hacia afuera, lo expone hacia el exterior. Profesor, ¿cómo se llama ese movimiento? Ese movimiento, los fosfolípidos, recibe el nombre de flip-flop. Flip-flop. Cuando un fosfolípido se trasloca hacia la capa opuesta. Y entonces cuando pasan a hacer, digamos, un control, vigilancia, los macrófagos, que son los policías, los glóbulos blancos, cuando un glóbulo blanco, muchachos, encuentra a una célula que expone hacia afuera, como si se colocara un letrero, ¿no? Expone a su superficie a la fosfatidilserina, el glóbulo blanco tiene bien claro el mensaje. Esa célula quiere morir, pide morir, por algo será, y voy a atenderlo. Y va
y lo destruye. Es el mensaje molecular, es el lenguaje que usan las células para comunicarse. O sea, tú pides morir, pero la célula muestra su fosfatidilcerina y ese es el mensaje que se interpreta como muerte. Y el glóbulo blanco viene y lo destruye. Ese mecanismo, muchachos, que le resumí de forma muy sencilla, participan otras moléculas más, es la muerte celular programada o apoptosis. O sea, la fosfatidilcerina participa, muchachos, en la apoptosis. No es la única vía, hay muchas vías. Bien. Y hay otro fosfolípido, el más escaso en las membranas, pero está solo hacia adentro, que se llama el fosfatidilinositol, que es un fosfolípido a través del cual se obtienen segundos mensajeros. Profesor, ¿qué es un segundo mensajero, muchachos? A ver, les explico ligeramente acá. Miren, existen hormonas. ¿Qué es una hormona? Una hormona es un primer mensajero que viene de una célula, trae un mensaje para otra célula. ¿Ya? Muchachos, existen hormonas que se meten a la célula, atraviesan la membrana como si fueran unos fantasmas y hace su trámite en el citoplasma o en el núcleo. Muy bien. Pero jóvenes, hay otras hormonas que por su naturaleza química son proteínas, son polares, no pueden atravesar la membrana y se conectan con su receptor. Entonces, el receptor le dice, señorita hormona, usted no puede entrar, es muy pesada, pero deje su mensaje y yo me encargo de transmitirle al citoplasma y al núcleo. La hormona es el primer mensajero, se queda ahí, y acá en la membrana, sobre todo mirando hacia adentro, se forman nuevas moléculas que van a continuar con el mensaje de la hormona. Esas nuevas moléculas, muchachos, reciben el nombre de segundos mensajeros. Y hay un montón de segundos mensajeros, el AMP cíclico, el GMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el calcio también actúa como segundo mensajero. Pues muchachos, esta fosfatidilcerina actúa como segundo mensajero, sobre todo, miren, fabricando este segundo mensajero clave, muy conocido, el inositol trifosfato. Inositol trifosfato, fosfatidilinositol. O sea, inositol se saca para colocar acá el famoso IP3. Se obtiene desde el fosfatidilinositol. Entonces, muchachos, como tú observas, miren, son los fosfolípidos los primeros integrantes que le dan esa asimetría, cara hacia afuera, cara hacia adentro, muy distintas. Las proteínas también dan asimetría, porque las proteínas que están hacia afuera no tienen las mismas funciones que las que están hacia adentro. Esta actúa como receptores, esta, por ejemplo, actúa como punto de anclaje para el citoesqueleto. Entonces, muchachos, las proteínas también dan asimetría porque no son las mismas en ambas caras. Los carbohidratos, ni que hablar, también contribuyen con la asimetría, porque solamente se observan en la cara extracelular. En la monocapa externa, sí, no hay, jamás encuentras carbohidratos en la cara interna. En los animales hay carbohidratos hacia afuera, solamente hacia adentro no. En las plantas no hay ni hacia afuera ni hacia adentro. Profesor, ¿por qué no hay en las plantas carbohidratos? Es que las plantas tienen pared celular y encima no van a tener contacto con hormonas porque la pared lo impediría. Por eso cuando decimos carbohidratos en la monocapa externa, sí, solo en animales, porque en los vegetales no hay ni en la externa ni en la interna. Y nuestro amigo el colesterol. Como tú observas, el colesterol se encuentra en ambas monocapas. Repito, en ambas monocapas. No hay predilección por una o por la otra. Por eso se dice, muchachos, que el colesterol, al encontrarse en ambas monocapas, no brinda asimetría. Recuerden, muchachos, el colesterol no brinda asimetría en las membranas biológicas. Vamos a ver ahora, jóvenes, la segunda característica de toda membrana, que es la fluidez. ¿Ya? La fluidez. Mosaico fluido. La membrana es como un pantano, suelo pantanoso que se mueve, se deslizan entre ellos. Los principales, acuérdense, responsables de la fluidez son los fosfolípidos. Fosfolípidos, porque estos señores fosfolípidos de cabecita son muy traviesas.
Miren, por ejemplo, este fosfolípido agarra y, o sea, se mueven a los costados. Se mueven, eso se llama difusión lateral. ¿Ya? Difusión lateral, se mueven entre ellos a los costados, se cambian de lugar. Otros inclusive giran, rotación alrededor de su eje. Otros flexionan sus colas y otros hacen flip-flop. Las proteínas no hacen flip-flop, a lo más se mueven a los costados, tienen difusión lateral, pero no hacen flip-flop. Bien, entonces, los fosfolípidos son los principales responsables de la fluidez. Específicamente, unos componentes dentro de ellos que se llaman las colas de ácidos grasos. Repito, las colas de ácidos grasos. Miren, acá tenemos. Ustedes deben recordar, muchachos, que hay ácidos grasos saturados, rígidos, y hay ácidos grasos insaturados, flexibles, con enlaces dobles, 1, 2 o más. Bien, miren, los fosfolípidos que tengan en sus colas ácidos grasos saturados, por ejemplo, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, beénico, lignocérico, van a ser sólidos, por lo tanto van a contribuir a la rigidez. Estos fosfolípidos van por consiguiente a hacer que la membrana sea menos fluida, disminuyen la fluidez de la membrana celular. Pero aquellos fosfolípidos que tengan, mira acá, ácidos grasos insaturados con enlaces dobles, como por ejemplo el palmitoleico, el oleico, linoleico, linolénico, el araquidónico, etc. Ustedes saben que un enlace doble le impele fluidez, le origina un quiebre, fluidez. Entonces, estos fosfolípidos, este tipo de fosfolípidos van a aumentar la fluidez. Y de por sí, los fosfolípidos son traviesos, se mueven. Recordemos, difusión lateral o traslación. ¿Qué más? Rotación sobre su eje, flexión y flip-flop. De por sí, independiente de esto, los fosfolípidos se desplazan. Pero esto contribuye aún más. Nuestro amigo el colesterol. El colesterol, si te preguntan, ¿cuál es la función principal del colesterol? Regular la fluidez. Y eso, muchachos, va a depender mucho de la temperatura. A ver, ¿cómo así, profesor? No entiendo. Miren, muchachos, el colesterol es el que va a frenar a que la membrana se destruya. O sea, si no hubiera colesterol, ante cualquier cambio de temperatura, la membrana o bien se derrita o bien se rompe. Gracias al colesterol, este actúa como un regulador y la membrana se mantiene íntegra. Les explico, a ver. Todo depende de la temperatura. Miren, a altas temperaturas, nosotros calentamos a esta membrana celular, ya la calentamos. La metemos a un microondas, por decir. Si se calienta, como es grasita, como es lípido, se empieza a derretir o no. Se empieza a derretir, se hace agua. Y eso no es bueno porque se destruye. Entonces, a altas temperaturas, miren acá, el colesterol. Primero, la membrana se tiende a derretir a altas temperaturas. Y entonces, quien tiene que impedir eso es el colesterol. Porque él hace un freno para que la membrana, para evitar que se destruya la membrana. Entonces, como está derritiendo, el colesterol viene y dice, un momentito, fosfolípido, un momentito, no se me derritan, no se me rindan ustedes. Así que yo voy a hacer que esta membrana sea menos fluida, porque si la dejo ser fluida, con el calor, desaparece la membrana. Entonces, es ahí donde se dice que a altas temperaturas, la elevada temperatura hace que la membrana se derrita y entonces el colesterol tiene que hacer lo contrario, disminuye la fluidez para contrarrestar. Profesor, ¿y qué pasa ahora en el frío? A bajas temperaturas. Muchachos, a bajas temperaturas la membrana se puede rajar, se vuelve rígida. Todo se está volviendo tieso, se vuelve tiesa la membrana. El colesterol entra a tallar nuevamente ahí. Membrana, no te me vuelvas tiesa, muévete, vuélvete fluida, más fluidez. El frío origina que la membrana se vuelva poco fluida, rígida, tiesa. Entonces es ahí donde el colesterol hace lo contrario. Muévete. Rompe los enlaces de Van der Waals y hace que haya fluidez. Entonces decimos que
a bajas temperaturas el colesterol va a aumentar la fluidez. Importantísimo el colesterol, entonces, muchachos, dentro de la membrana celular. A veces en los exámenes te preguntan, ¿el colesterol qué hace la membrana? Así, sin especificar la temperatura. ¿Aumenta o disminuye? Bueno, en nuestro cuerpo, al estar a 37 grados de temperatura, se considera temperatura alta y nuestra membrana está un poco fluida. Entonces se asume que el colesterol en nuestro cuerpo está más bien disminuyendo la fluidez. Porque por la temperatura corporal, nuestras membranas tienden a diluirse. ¿Qué otras propiedades, profesor, con respecto a la membrana celular? El autosellado y el autoensamblaje. Ya saben ustedes que es un sellado, ¿no? Sellar es pegar, ensamblar es armar, no se me confunda. Sellado es pegar, ensamblar es formar desde cero. Miren, ¿qué observan acá ustedes en la imagen? Cuando una célula hace exocitosis, miren, a lo que vemos ahí nosotros es un fenómeno que se llama exocitosis. ¿Ya? Exocitosis. Esta es la vesícula que va a salir. ¿Qué hay, profesor, acá? Una proteína, un anticuerpo, la mucina del moco, etc. Va a salir esta vesícula. Miren, atención acá. La membrana de la vesícula, como tú ves, no sale, solo sale su contenido. Esta es la membrana celular, ¿ya? Membrana celular. Miren, la membrana de la vesícula se va a pegar en estas flechas, se va a pegar a la membrana celular. ¿Ves o no? O sea, se van a sellar solitas. ¡Pum! Se pega. Y luego, muchachos, esto se estira. ¿Y saben qué va a pasar? Va a quedar como un parchecito. Va a quedar como un parchecito dentro de esa membrana celular. Pregunta, ¿se necesitó una enzima, alguien que los selle y los pegue? No, solitos ocurrió. Esto, muchachos, es el autosellado. Consiste entonces en el proceso mediante el cual la membrana se pegan, acá se pegan, sin necesidad de una ayuda o componente, es algo espontáneo. Y el autoensamblaje, ensamblar significa formar. Muchachos, aunque no lo crean, las membranas se forman solas. Solitas se van buscando los fosfolípidos y se arman las membranas en una solución acuosa. Miren, por ejemplo, acá tenemos nosotros fosfolípidos aislados, ¿ya? Y lo metemos en agua. Entonces tú sabes muy bien que las colas no les gusta el agua y las cabezas sí les gusta el agua. ¿Estamos o no? Entonces, al meterlas en el agua y al darle vuelta, la célula es un lugar cerrado con agua, no hay zona de aire ahí. Las colas van a ir del agua, pero no, las colas no van a encontrar un lugar donde no hay agua, hay todo agua. ¿Ya? Entonces las colas van a buscar el agua, no encuentran. Yo soy una cola, quiero ir del agua, yo también. No encontramos. Entonces, entre nosotros dos, juntamos nuestras colas, colita con colita. Y de esa forma nos escondemos del agua. Ah, buena idea. Y vienen otra pareja más. Y así, buena idea, dos. Y se forma una bicapa. De tal forma que se esconden las colas y no hay problema. Solita se formó. Y así se sigue formando, como vemos acá, miren, se sigue formando, hasta que da la vuelta y se selló, autosellado ahí. Y se formó una membrana incipiente. Adentro agua y afuera agua. Esto se conoce con el nombre de liposoma, ¿ya? Adentro puede entrar agua, profesor, claro que sí. Y afuera también puede entrar agua, claro que sí. Estos muchachos, no se olviden, reciben el nombre de liposoma. Bien. Y para finalizar, vamos revisando, muchachos, las funciones de la membrana celular, ¿ya? La membrana celular, como ustedes observan acá, entonces es un componente clave de toda célula. Sin membrana, dijimos, una célula no puede existir. Y tiene estas funciones. Uno, divide a la célula en compartimentos, la compartimentalización. ¿Ya? Divide la célula en compartimentos. O sea, ¿cómo así? Por ejemplo, tú tienes, en tu casa, ¿no? Sumamos un cuarto grande y lo divides, ¿no? En 2 o 3 bloques. La célula también, cuando quiere dividir, quiere dividir Golgi, retículo, núcleo, usa membranas. Y lo más importante, divide
el intracelular del medio extracelular para evitar que ingresen sustancias que no nos sirven y nos pueden perjudicar. 2. Permeabilidad selectiva. Este es un clásico. La membrana es permeable selectivamente. No se olviden, jóvenes, esa frasecita. Permeabilidad selectiva. La membrana va a dejar pasar a algunas sustancias y a otras no. Eso vamos a verlo más adelante en el transporte de membrana. Permeabilidad selectiva. Permite la comunicación celular porque recibe hormonas, mensajeros y permite que las células se comuniquen entre sí. ¿Ya? Y de hecho el transporte de moléculas, porque gracias a las proteínas pueden entrar moléculas que normalmente no lo pudieran hacer si no existieran. Entre otras funciones más que ustedes tienen que revisar. Entonces, muchachos, como hemos visto acá, la membrana celular es muy especial, interesante en su estructura. Este es el punto de partida para que ustedes empiecen a leer la estructura y la fisiología celular. No sin antes, tienen que saber ustedes que este es un modelo de hace 50, 60 años. Hay modelos actuales que ya incorporan a los ARN, por ejemplo, como componentes de la membrana celular. Imagínense que pasará a 50, a 100 años, se descubrirán más componentes, pero por el momento esta es una fotografía de nuestras épocas que todo futuro estudiante de ciencia y la salud debe conocer. Soy Frank Medina Villalobos y para mí ha sido un gusto compartir en estos minutos este segmento llamado membrana celular.